Recuerdo claramente el día en que sucedió. Desde ese instante nada volvió a ser igual. ¿Quién va a querer contar las historias tristes que le pasan a uno? Esto no es nada fácil. Pero sé que si no hago este esfuerzo, pues todos estos sentimientos se quedarán aquí conmigo para siempre. Cuando una mujer calla, nos hacemos daño a nosotras mismas. Quedarse callada cuando se es víctima de abuso es aún peor. Trabajaba los turnos completos y ese viernes uno de mis compañeros me dijo que saliéramos a dar una vuelta. Siempre había sido amable y me pareció buena idea dar una vuelta con él. Los dos éramos solteros y no teníamos compromiso con nadie. Salimos a tomar algo y me acompañó hasta la puerta de mi casa. De repente, a ese hombre le cambió la cara. Empujó la puerta y no sé en qué momento terminé encerrada en mi propia casa con un hombre al que no reconocía. Me dio un golpe en el ojo derecho. Yo quedé aturdida, perdida, sin entender qué estaba pasando. Era como si una parte de mí se hubiera ido en ese momento. Sí, fui víctima de abuso sexual y físico. Eso lo digo hoy, pero nadie sabe cuánto tiempo llevo llenándome de valor para decirlo en voz alta. Mi mente quedó en blanco y me quedé sola en mi casa sin pedir ayuda ni hacer nada. Al día siguiente falté al trabajo y me excusé. Me ausenté por varios días y ya no quise volver porque de solo pensar en regresar y tener que enfrentarme a quien me había atacado, era algo que no estaba dispuesta a hacer. Tenía miedo, vergüenza y entonces me llené de excusas. Y luego pasó algo que no esperaba. Una persona de recursos humanos me llamó por el celular y me pidió que nos viéramos en su oficina. Antes de colgar me dijo: Gloria, le prometo que puede confiar en mí. Cuando me dijo eso, supe que ella sabía algo. Ya en la finca, en su oficina, solo estábamos las dos y eso me dio confianza. Y bueno, ahí le conté todo. Fue como si una nube negra se hubiera quitado para poder verlo todo más claramente. Me contó que habían quejas de varias mujeres en la finca en contra del trabajador que me atacó a mí y que dependía de mí si ponía la queja o no. En ese momento no lloré. Solo me aseguré de que tuviera todos los detalles. Era como si cada detalle de mi memoria fuera una manera de evitar que le pasara esto a otra mujer más. Yo hablé y salí de mi encierro gracias a que otras mujeres valientes hablaron, gracias a que la persona de recursos humanos dio la milla extra para buscarme y hablar conmigo, y que la empresa tenía el canal de denuncia funcionando. Esas personas me salvaron la vida. Gracias a ese apoyo me llené de valor para hablar y contar mi experiencia hoy. Aprendí que hablar y denunciar es lo que nos ayuda a liberar. Las amenazas después de un abuso pueden ser muy poderosas, pero no hay nada más poderoso que armarse de valor para decir la verdad. La persona que abusó de mí y de otras mujeres enfrenta cargos en la empresa y parece que por fuera también. Y eso pasó gracias a las que hablamos de lo sucedido y pusimos la denuncia formal. Esta cicatriz no se borrará tan fácilmente, pero siempre me sentiré más fuerte al recordar que no me quedé callada. Solo así se vence el miedo. Les doy la bienvenida a Cultivando Igualdad, historias de mujeres y hombres. Un programa de audioaprendizaje financiado por la empresa Fives. Este programa fue creado para sensibilizar y promover la comprensión de igualdad de género en la vida cotidiana del personal de los proveedores que trabajan con Fives. Cada capítulo será una oportunidad para descubrir cómo la igualdad de género puede abrir caminos y potenciar el talento de forma más equitativa y sostenible. Así que prepárense para cuestionar, aprender y evolucionar. En el trabajo, en casa, en la calle, todos y todas tenemos un derecho fundamental: vivir sin miedo.
Hoy vamos a hablar de un tema que a veces se esconde o no se quiere mencionar: la violencia y el acoso. Esto puede pasar en el trabajo, pero también en otros lugares de nuestra vida diaria. La buena noticia es que sí existen reglas y herramientas para protegernos. Una de ellas es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT. Este acuerdo internacional dice claramente que la violencia y el acoso no deben pasar en el trabajo. Este convenio nos deja 3 mensajes muy claros. Primero, define por primera vez qué es la violencia y el acoso, como cualquier comportamiento que cause o pueda causar daño físico, psicológico o emocional, sexual o económico. También incluye la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que se conoce como violencia por razón de género. Segundo, la violencia y el acoso no tienen que pasar muchas veces para ser graves. Una sola vez es suficiente. Tercero, la intención no importa. Si la acción lastima, humilla o daña, es violencia y acoso. Por eso, hoy vamos a conversar sobre qué es la violencia y el acoso, cómo se presentan y, lo más importante, qué podemos hacer para tener empresas, asociaciones, cooperativas, comunidades y entornos familiares más seguros y respetuosos. Para hablar de este tema nos acompaña Yamile Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Banasán. Desde allí trabaja para apoyar a las comunidades cercanas a la zona bananera del Caribe colombiano. Durante años ha trabajado con mujeres, niños y niñas que han vivido situaciones de violencia. Su experiencia nos ayudará a entender mejor este tema y a buscar soluciones. Yamile, bienvenida. Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada y complacida de ser parte de este programa. Antes de comenzar la entrevista, hablábamos algo muy importante, Yamile, que gracias al Convenio 190 por primera vez se define qué es la violencia y el acoso. Ese conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas. Fíjate, Carolina, que lo que tú dices, esa palabra conjunto, es bien importante porque reconoce que la violencia y el acoso reúnen comportamientos de diferente naturaleza, pero que también pueden ser conductas aisladas o combinadas que se pueden identificar. Mira, nosotros tenemos en nuestros territorios de influencia el caso de acoso en comunidades bananeras es bien común, especialmente en adultos a menores de edad. Es por ello que encontramos casos de embarazo en jóvenes producto de un acto sexual violento. Yamile, esto que tú nos cuentas para mí es impactante y nos muestra la gravedad de la situación y también lo poderoso que puede llegar a ser este capítulo. Y este ejemplo que tú nos das del acoso de adultos hacia niños encaja perfectamente en esta definición. Aquí la intención no se toma en cuenta. Por esta razón es tan importante prohibir todas las formas de violencia y acoso en los lugares de trabajo y en nuestras casas y en las comunidades. Yamile, ¿y quién pudiera ser víctimas de violencia y acoso de acuerdo al convenio 190? Carolina, cualquier persona puede ser víctima, mujer, hombre, de cualquier orientación sexual, raza, etnia, partido político, creencia. Como te decía anteriormente, menores de edad. Nosotros tenemos un entorno aquí donde hay mucho hacinamiento en las viviendas de nuestras poblaciones. Y los menores de edad son muy abusados, especialmente por el mismo miembro de familia. También pueden ser víctimas los asalariados que tengan cualquier tipo de contrato independiente, de contratación directa por parte de un jefe. Las personas en formación, como son los aprendices y los practicantes, pueden ser víctimas un personal que se va a despedir, los voluntarios también de las fincas, de las comunidades, especialmente esas personas que buscan empleo, que están desesperadas por conseguir una oportunidad laboral y de pronto se encuentran con alguien que los pueda victimizar. Eh, bueno, en general, todas las personas pueden ser víctimas de este delito. Es muy común en nuestras comunidades la violencia verbal, la violencia física. Es una forma muy común
de que ese hombre, ese macho que tenemos en nuestras comunidades, pueda mostrar su masculinidad e imponerse con las mujeres. Es lo que más nosotros visibilizamos en nuestro entorno. Muy bien, te propongo entonces que desglosemos cada uno de estos tipos de violencia. Cuando hablamos de violencia física, nos referimos a cualquier acción que cause o intente causar daño al cuerpo. En tu experiencia, ya has mencionado que has visto violencia sexual. Adicional a eso, ¿has visto otras conductas tanto en las comunidades como en las empresas? ¿Y cómo se manifiestan y cómo suelen reaccionar quienes viven o presencian esas acciones? Sí, hemos presenciado este tipo de violencia de padres a hijos, de madres a hijos, entre hermanos y especialmente entre parejas. Pasemos ahora a la violencia psicológica, que aunque no deja marcas visibles, puede ser muy dañina. Aquí estamos hablando de humillaciones, amenazas, gritos, aislamiento, manipulación. ¿Has visto o escuchado de casos así? Carolina, me duele decirlo, pero sí lo hemos evidenciado. Eh, Esposas, hijos de trabajadores nuestros, pues no de las compañías directamente, pero de trabajadores bananeros, llegan a nuestro centro integral comunitario donde tenemos un apoyo psicológico, tenemos un grupo de psicólogas que pueda atenderlos y sí encontramos mujeres vulneradas, mujeres maltratadas psicológicamente. A veces no hace falta el golpe, no hace falta maltratarlas, sino de palabra o de gestos. Y sí hemos encontrado mujeres y jóvenes con intentos de suicidio en este consultorio psicológico que nosotros ofrecemos gratuitamente a nuestras comunidades. Mujeres que no se sienten capaces de iniciar un emprendimiento, que no se sienten capaces de salir adelante, que están sometidas a levantarse a las 2, 3 de la mañana solamente a hacerle la comida al marido, que se va a ir a trabajar y que cuando venga las encuentre pues de la misma manera. Entonces sí lo hemos evidenciado y sí trabajamos permanentemente por ayudar a estas personas, no solo mujeres, también hemos encontrado hombres, pues más adelante te podría ampliar en un caso puntual que tenemos también de un hombre maltratado. Ahora ya sabemos que la violencia y el acoso psicológico puede tomar muchas formas. Afecta sobre todo a mujeres, pero también a niños y adolescentes y hombres. Quisiera que habláramos de otro tipo de violencia ahora, la violencia sexual. Esta puede presentarse de muchas maneras. Puede empezar con chistes o comentarios sexuales, miradas insistentes, gestos insinuantes. Puede incluir presiones para dar favores sexuales. También puede llegar a tocamientos, chantajes, agresiones sexuales o violaciones. Yamile, ¿cómo puede presentarse la violencia sexual en el trabajo? Puede suceder de un superior a un trabajador o a una trabajadora. Pueden existir amenazas físicas o morales de daños o de castigos referidos a determinadas situaciones actuales o futuras. Se puede también exigir una conducta cuya sujeción o rechazo sea en forma implícita o explícita, una condición para darle un trabajo o para ofrecerle un estudio. En las fincas bananeras, como tú sabes, predomina el hombre, que es el que trabaja. Hay mayor cantidad de trabajadores bananeros. ¿Qué he visto yo? Que puede haber un tipo de acciones contra las pocas mujeres que trabajan allí y se empiezan a maltratar verbalmente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las mujeres van reaccionando de manera igual al hombre, de pronto con un tipo de agresividad, o se normaliza la situación y terminan de pronto esos hombres que acosan a las mujeres siendo parejas de ellas y aquí se genera un tema de infidelidad. Es muy común que en las fincas tú veas que hay trabajadores que son pareja, pero que él tiene su esposa en la casa. Entonces, creo que puede iniciar de esa manera, con esos favores sexuales o con ese diálogo fuerte y terminar en una relación de infidelidad. Yamile, ¿tú nos podrías explicar un poco
más en dónde observas tú la violencia en el caso en que un hombre sea infiel con una trabajadora de la finca bananera mientras su esposa o su pareja está en la casa. Bueno, Carolina, yo creo que empieza por el acoso, el enamoramiento. Ahí de pronto el hecho de que la mayoría de trabajadores sean hombres, las mujeres se sienten un poco disminuidas. Y pues ahí se van haciendo esas relaciones de acoso que pueden llegar a ser violentas, pero que también pueden normalizarse. Pueden normalizarse hasta el fin que la mujer termina enamorándose y termina metida en un triángulo amoroso. Ahí yo creo que hay violencia más para la mujer que está en la casa, sometida, esperando a que el hombre llegue de la finca, de trabajar, pero también llega de tener una relación de infidelidad. En este caso, no hubo un acuerdo, un consentimiento claro ni libre entre las personas involucradas. Tampoco hubo honestidad emocional, ni responsabilidad por el bienestar propio y el de las demás personas. Situaciones como estas nos muestran algo muy importante. Necesitamos aprender a reconocer lo que sentimos, a hablar con respeto y a tomar decisiones que cuiden nuestra salud y la de nuestra pareja o parejas. Cuando no hay acuerdos claros ni protección, aumentan los riesgos, tanto emocionales como físicos. Por eso quiero preguntarte, Yamile, ¿cómo se está viviendo el tema de las infecciones de transmisión sexual, ITS, en las empresas del sector y en las comunidades cercanas? Carolina, es un tema bastante importante en las comunidades. Primero porque estamos en unas comunidades machistas donde el hombre no quiere protegerse. No concibe protegerse, eso le resta masculinidad a él. Y sí, los indicadores nos muestran que ha ido aumentando el tema de transmisión sexual. Hay una proliferación de SIDA en nuestros entornos. Y lo que tú dices es muy valioso, muy importante. Y termina la mujer de la casa también siendo víctima de esa enfermedad de transmisión sexual. Es muy común y realmente importante y preocupante. Yamile, muchas empresas y asociaciones se preguntan, ¿cuándo es violencia y cuándo no lo es? Y cuando ocurre una situación, por ejemplo, lo que llaman un lío de faldas, ¿qué debemos hacer? Esa expresión se usa para hablar de problemas por celos, infidelidades o relaciones amorosas y sexuales. Pero antes de entrar a la pregunta, vale la pena hacernos una pregunta. ¿Por qué decimos lío de faldas y no lío de pantalones? Cuando se menciona la falda, que tradicionalmente se asocia con la mujer, se termina señalando a la mujer como la culpable de ese problema. Y la palabra lío suena más a chisme o algo sin importancia, cuando en realidad puede ser algo muy serio. Porque estos casos no son solo calenturas o enredos sexuales, muchas veces esconden desigualdades, abuso de poder, violencia o acoso. Dependiendo del caso, lo que llaman líos de falda puede ser violencia y acoso sexual, psicológico, físico o por razones de género. Por eso es importante no minimizar estas situaciones y analizarlas con seriedad y respeto. Por ejemplo, si tenemos a un trabajador cortejando a una trabajadora y los dos están interesados, no hay influencia de poder, pues esto no es violencia, porque un aspecto central es el consenso entre ambas partes. Muy bien, este tema de la sexualidad va a volver, pero por ahora quisiera pasar a otro aspecto que sucede muchísimo, que está vinculado con la violencia psicológica, que tiene que ver con esa subyugación o ese control de las mujeres al interior de los hogares en las comunidades bananeras, y tiene que ver con la violencia económica, que muchas veces no se ve, pero sí se siente y puede afectar profundamente la vida de las personas, tal como el dramatizado que escuchamos al comienzo de este capítulo. Esto ocurre cuando se limita el acceso al dinero o a oportunidades laborales, de educación o financieras, o inclusive daño a propiedades. La violencia económica puede manifestarse al no pagar a tiempo, por ejemplo, retener salarios o pago de jornales, negar ascensos y justificaciones, pagar menos por el mismo trabajo. ¿Has visto estas situaciones en el entorno laboral o comunitario? ¿Y cómo afectan a las personas que las viven?
Bueno, en las comunidades sí es muy, muy dado que el hombre no le permita a la mujer, por ejemplo, estudiar, seguir adelante, trabajar, o que de pronto tenga que compartir su salario con otro hogar. Mira, nosotros podemos encontrar en nuestras comunidades la esposa con la familia y en la otra calle públicamente el hombre tiene otra relación a la cual tiene también que darle recursos de lo que gana en su trabajo. Entonces, esta violencia psicológica de manera económica es muy dada en los centros comunitarios donde nosotros transitamos. eh, pues no las dejan estudiar, las tienen limitadas a hacer los alimentos, a atender los niños. Entonces, si bien cualquier persona puede ser víctima de violencia y acoso, a veces, ya sea por costumbres o por creencias, se justifican o se normalizan estas conductas por el hecho de que una persona sea mujer o porque no cumple con los roles que se esperan de ella. Entonces, aquí vemos muy marcadas estos roles tradicionales donde la mujer es aquella que procrea, que es madre, que alimenta, que cocina, que cuida, es una gran cuidadora del hogar. Mientras el hombre es que él sale al lugar público, al trabajo, el que gana el dinero, el proveedor. ¿M? Y esto puede configurar en la experiencia que tú nos cuentas aquí como una violencia basada en género. Entonces, no solamente estamos viendo una violencia psicológica y una violencia económica y una violencia físico-sexual, sino aquí realmente lo que hay de base es una violencia basada en género que obviamente puede incluir o no acoso sexual. Desde tu experiencia, cuando has escuchado y llega el reporte de estos casos, que una persona ha sido maltratada, ignorada o excluida por su género, ¿cómo reacciona la familia? ¿Cómo reacciona esa comunidad? Mira, Carolina, me da pena decirlo, pero realmente nosotros tenemos un problema cultural bastante marcado y es que somos machistas. Y partimos de que la mamá no deja al hijo hacer nada en la casa, pero la hija desde que cumple 10, 12 años tiene que ser la que hace el oficio, la que cuida a los hermanos. Y tú puedes llegar a los territorios rurales nuestros y tiene una psicóloga nuestra, por ejemplo, 25 años, y una mamita le puede decir, eh, doctora, ¿usted por qué no se ha casado? ¿Por qué? Porque para ella sus hijas se tienen que casar a los 13 años, a los 14 años. Entonces yo creo que de ahí parte mucha de la problemática, Carolina, de que las mismas familias eh, conciben que la mujer está hecha pues en esos territorios rurales. Yo no te estoy hablando de las urbes ni de las ciudades de la costa, no. Te estoy hablando de esos territorios rurales donde la familia ve que la única salida para esa hija es conseguirse a un señor que trabaje en una empresa o que trabaje en la alcaldía o que trabaje en una finca y pues entregarle a su hija. Entonces más adelante entrar ya a defenderla porque el hombre la maltrata o porque la viola o porque le tiene maltrato psicológico, creo que no es muy dada esa protección de esa familia hacia esa persona. Es profundamente doloroso, o sea, me duele escucharlo y a la vez me da mucha rabia, ¿no? Porque ya hoy en día sabemos que cuando los seres humanos logran tener igualdad de condiciones de acceder a educación, a salud, y les permitimos tener información, vemos que hay otras rutas para avanzar en la vida. Y si bien aquí no tenemos la costumbre en estas comunidades de vender a las hijas o de pedir un dote por ellas, de alguna manera sí estamos o en estas comunidades vendiendo a las hijas por alguien que le pueda asumir solo el aspecto material mínimo. Entonces, yo quisiera resaltar aquí la labor que hace la Fundación Banasán de trabajar en la realidad, en la cotidianidad, en el día a día con estas comunidades y acompañarlas, no solamente a recibir los casos que son dolorosos, sino apoyar a estas víctimas, la mayoría son mujeres y niñas, ¿verdad? A que tengan herramientas para salir adelante y construir su vida de una manera distinta, de una manera más empoderada, más amorosa.
Yo aquí sí quisiera, Carolina, también resaltar, ya que lo estás haciendo tú con la fundación, hay un programa bien interesante que iniciamos hace 3 años y medio, que se llama Todo a su tiempo. Nos preocupa mucho el indicador de embarazo adolescente en nuestras comunidades. Teníamos en ese momento, y con la pandemia se agudizó, altos índices de embarazo entre los 12 y los 19 años. Entonces hemos trabajado muy de la mano también con la Policía de Infancia y Adolescencia, y otras de las fundaciones bananeras que tenemos de aliados por combatir este problema, y afortunadamente, según los resultados del Zona Bananera, cómo vamos, el indicador ha ido disminuyendo, pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que seguir trabajando, y por eso estamos haciendo nuevas alianzas para trabajar en disminuir los embarazos a temprana edad en nuestros territorios. Una de las cosas que es fundamental aquí es que muchas de estas violencias de las que hemos conversado hoy están ocurriendo al interior de los hogares. Y eso me lleva al tema de la violencia doméstica. ¿Mm? Y esto de la violencia doméstica a veces pensamos que es un tema solo privado, de la puerta para adentro, pero esto también afecta a los trabajadores, a las trabajadoras y directamente a las empresas, porque la violencia doméstica tiene muchas facetas. Incluye esa violencia física, emocional o psicológica, económica, puede ser una combinación que básicamente llevan a controlar, pueden llegar a generar amenazas, humillación o terminar en un embarazo no deseado, adolescente, o inclusive si son niñas menores de 12 o 11 años, casi que eso es preadolescente, ¿verdad? Donde son productos muchas veces de violaciones o de dos adolescentes desinformados que no calcularon las consecuencias. Y muchas veces eso se esconde por miedo o porque simplemente, como tú nos has expresado aquí, básicamente se volvió parte del paisaje, lo normalizamos. Quisiera resaltar que esos índices de disminución del embarazo adolescente se ha logrado por el trabajo articulado entre las fundaciones empresariales. Quisiera pasarme un poco al lado de la empresa, porque tradicionalmente la violencia doméstica se ha relegado como una cuestión privada. Es decir, yo como empresa, ¿cómo hago para meterme al rancho, como decimos coloquialmente, al rancho de mis trabajadores y mis trabajadoras? Entonces quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ves tú que la violencia doméstica impacte o influencie o esté relacionado con las empresas? Definitivamente, Carolina, las empresas se ven afectadas por la violencia doméstica, y desde las áreas de gestión humana se trabaja mucho en mirar este tipo de cosas. Las empresas deben responder y mitigar los efectos de esa violencia doméstica que afecta directamente el rendimiento del trabajador, la productividad y su salud mental. Debemos ser conscientes que la salud mental está afectada eh, mucho antes de la pandemia y se agudizó después de la pandemia. Nosotros lo verificamos, lo vivimos día a día. Muchas personas llegan al trabajo cargados de miedo, algunos de lesiones físicas. Yo te quiero contar un caso en particular, y es de un trabajador de finca que nosotros visitamos a entregarle un mejoramiento de vivienda, pero más la excusa de entregar el mejoramiento de vivienda era conocer la realidad del entorno doméstico de ese trabajador. Efectivamente, encontramos una señora muy diferente a las amas de casa que nosotros encontramos en las comunidades, una señora bien maquillada, bien arreglada, algo tomada en el momento que llegamos. Y bueno, se veía diferente a las amas de casa que nosotros conocemos. Pero también lo hicimos porque es que ese trabajador llegaba a la finca golpeado, aruñado, con el ojo morado, y nos preguntábamos qué pasa. Ese día pudimos conversar con el hermano de la trabajadora, con el hermano de la esposa del trabajador, y él nos decía que su hermana golpeaba a su cuñado y que él llegaba a la finca golpeado porque ella tenía un problema de alcohol,
y de infidelidades, y que apenas él salía a trabajar a la finca, ella también salía, y cuando llegaba, pues ella era más violenta que él. Entonces, hemos hablado de las mujeres todo el tiempo, yo soy una defensora de mi género, pero también hay casos puntuales como este que te comento y que afecta el rendimiento del trabajador al interior de la finca o de la empresa. Gracias inmensas por compartir esto, Yamile, porque esto nos muestra que así como cualquier persona puede ser víctima, cualquier persona también puede ser el victimario o la victimaria. Muy bien. Anudando el tema de violencia doméstica, yo quisiera ser muy clara con cada persona que nos escucha. Si algo se van a llevar del programa, de este capítulo, llévense en esta frase. Las violencias nunca son una forma de amor, bajo ninguna circunstancia. Si ustedes están viviendo una situación así, pongan límites. Y si la violencia continúa, denuncien. Ahora, escuchemos este breve clip realizado por el Gobierno de México que nos ayuda a identificar cuáles son esas conductas que quizás son más sutiles y a veces normalizadas, que en realidad son inapropiadas y representan unas banderas rojas gigantes en nuestras relaciones personales y familiares. Cariño, ahora yo escojo la película. No empieces, tú ni sabes de cine. Cuando estés conmigo, solo existo yo, ¿ok? ¿Segura? ¿No será que tu novio se molesta si nos vemos? Es un poco celoso. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gov.mx/Conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. Ojo, atención. Cuando una relación de pareja, ese llamado amor romántico, empieza a limitar su libertad, comienza a convertirse en un obstáculo para que usted tome decisiones o a reforzar desigualdades, entonces eso no es amor. ¿Y qué tienen que ver las desigualdades con todo eso? Ustedes se preguntarían. Pues muchísimo, porque justamente con esas desigualdades es lo que alimenta y sostiene la violencia de género y las otras violencias también. Ojo con los mitos que aprendimos sobre el amor y que vemos una u otra vez en las películas, en las novelas, en la televisión, en el Facebook, en todas las redes sociales. Ustedes han escuchado, el amor todo lo puede. Sí, pero con matices. El amor sano no justifica el sufrimiento ni la pérdida de libertad. ¿O han escuchado, encontré mi media naranja? Pues no, yo soy una fruta completa y ustedes también lo son. La clave es entender que somos completos. ¿Han escuchado? Ay, es que él me cuida o ella me cuida. Cuidar no es controlar. El control disfraza la violencia con la excusa del amor. Y por último, mucho cuidado con la manera con que hablamos de los feminicidios. Esas frases que a veces escuchamos con frecuencia de la amaba demasiado, el amor y los celos la mataron. No, a nadie lo matan por amor. La matan la violencia, por el control y por muchas otras cosas. Y entonces, Yamile, ¿qué pueden hacer las empresas y las comunidades para encarar y erradicar este tipo de conductas inadecuadas? Carolina, definitivamente las empresas podemos, me incluyo, crear y mantener un entorno o clima laboral respetuoso, unas reglas que sean incluyentes, en donde toda persona puede hablar sin miedo. Las empresas pueden realizar ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, como por ejemplo, cambiar de lugar de trabajo sin que ello menoscabe las condiciones del trabajador. Las empresas pueden proteger a sus trabajadores contra la discriminación. Pueden prevenir y combatir la violencia y el acoso, sensibilizar y educar de forma amplia e inclusiva sobre lo que es las medidas de prevención y de protección,
así como las rutas de atención que deben crearse, que pueden facilitar y pueden incluir ese apoyo psicológico y ese apoyo jurídico. Las empresas pueden tener mecanismos de denuncia para sus trabajadores o trabajadoras, que sean unos formatos fáciles, confidenciales, adecuados, eficaces. Las empresas deben buscar mecanismos de resolución de conflictos, no solo al interior de las compañías, sino en las comunidades que nos rodean, en las familias. Deben tomar medidas disciplinarias cuando ya el caso lo amerite. Y por último, yo creería que las empresas deben ofrecer modalidades de trabajo flexibles y de protección para las víctimas. A veces llegamos al punto en que la víctima se queja, y esto no solo es para las empresas, para las autoridades. Mujeres que van hasta las autoridades a decir: estoy vulnerada, estoy amenazada, mi expareja me persigue. Y aquí pues el tema de la fiscalía no es muy eficiente, de la policía no es muy eficiente, sin hablar mal de nuestra institucionalidad. Se le da mucho largo a esto y terminamos en lo que tú hablabas ahorita, en aquel feminicidio que se pudo evitar. Fíjate que dentro de las empresas, este tipo de violencia, ese acoso puede presentarse de manera vertical, ¿verdad? Es decir, una persona que tiene autoridad frente a alguien que tiene menor poder, ¿verdad? ¿Qué otras formas se pueden presentar dentro de las empresas? Bueno, Carolina, desafortunadamente dentro de sus propios homólogos o sus compañeros de trabajo se puede presentar este tipo de violencia, o de pronto por terceros, por clientes, por proveedores, por aliados. ¿Y qué tiene que ver entonces, Yamile, la violencia y el acoso en las empresas y el mundo de los negocios? Definitivamente, Carolina, va a generar riesgos para la salud, especialmente para la salud mental. Se va a disminuir la productividad laboral, se va a enrarecer o complicar el clima laboral. No es solo es costoso para las empresas este tipo de situaciones, sino para las familias, para la sociedad, incluyendo los gastos públicos, porque cada día estas personas deben ir a visitar más a los profesionales. Genera también efectos en los más vulnerables, como son las mujeres, para conseguir y mantener un empleo formal y seguir avanzando en su ocupación o en su emprendimiento o en su carrera. Queda claro el por qué estamos haciendo este capítulo, porque al final la labor de la fundación y de las otras organizaciones que tú mencionas son fundaciones financiadas por empresas, ¿verdad? Sí, señora. Es una extensión de la sostenibilidad y la responsabilidad social de las empresas bananeras. Yamile, muchas gracias por traer esta realidad, a veces tan lejana, de una manera sencilla y práctica, mostrándonos los grandes retos que enfrentan en la cotidianidad y cómo esto está relacionado profundamente con las desigualdades de género y de las grandes oportunidades que tenemos de balancear, rectificar y sanar este tipo de situaciones en las comunidades y en las empresas. Pero también de habernos refrescado con buenas noticias de todo el trabajo que ustedes vienen realizando. Muchísimas gracias, Yamile. Carolina, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación, gracias por darnos esta conversación, que seguramente hay muchas personas detrás de estos micrófonos que las están viviendo y que no las hacen visibles. Ojalá todas estas enseñanzas sirvan para que quienes nos escuchan atiendan y sigan esa línea de ruta para hacer visible su problema y que podamos mejorar en este contexto. Así que los dejo con esta nota de muy alta esperanza, de muy alta energía, y es: recuerden que ustedes tienen en el territorio que nos están escuchando, tienen apoyo, no están solos, y que ustedes pueden ser gestores y generar cambios, así sean pequeños, en su realidad y en su bienestar. Muchísimas gracias a ti y qué gran conversación. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todos. Antes de cerrar, temas claves. Primero, el convenio 190 reconoce 6 formas de violencia y acoso en el trabajo.
Violencia física. Cualquier agresión que dañe la integridad corporal. Violencia psicológica. Cualquier acción que afecte el bienestar mental, emocional o espiritual. Violencia sexual. Cualquier conducta, ojo, no consentida, relacionada con el sexo o la sexualidad. Violencia económica. Cualquier acto que afecte el acceso a recursos o vulnere la estabilidad financiera. Violencia basada en género. Agresiones basadas en el sexo, identidad de género u orientación sexual. Violencia doméstica. Situaciones de abuso en la casa. Segundo, ninguna forma de violencia o acoso en el trabajo es aceptable. Atenta contra la dignidad, los derechos humanos y laborales y representa un grave riesgo para la salud, la seguridad y el bienestar de todas las personas. Gracias infinitas por su tiempo. Gracias infinitas por su atención. Y nos vemos en el próximo capítulo donde continuaremos cultivando igualdad.